Pues un saludo, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a nuestro canal Divina Misericordia Miami. Estamos transmitiendo desde el santuario de la Casa de la Divina Misericordia en la Arquidiócesis de Miami. Hoy seguimos desarrollando el tema de la batalla espiritual. El título de esta meditación de hoy es Conozca más a su enemigo. La vez pasada hablamos sobre desenmascarando al enemigo. Hoy vamos a ver cómo podemos conocer un poco más sobre él. Satanás es el enemigo del reino de Cristo, el reino que él predica y manifiesta, en el que estamos llamados a vivir por toda la eternidad. Satanás es el enemigo de Dios que pone en peligro nuestra salvación, es decir, que no podamos entrar en el cielo, en el reino de los cielos. Él fue el tentador mentiroso y fatal del primer pecado, del pecado original. Y desde aquella caída de Adán, el demonio adquirió un cierto dominio sobre el hombre, del que solo la redención de Cristo nos puede liberar. Seductor por excelencia, actúa siempre oculto y con traicionera astucia, sembrando injusticia, culpa y desgracia en la historia de la humanidad. El engaño es una de sus armas predilectas. Jesús denunció al diablo como el enemigo que siembra la semilla de la cizaña entre los hijos de Dios. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 37 al 39, Jesús le responde a los apóstoles cuando le preguntan, ¿no?, que explique un poco lo que significa la parábola de la semilla, ¿no? Y entonces el Señor dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo. Y los cosechadores, los que recogen la cosecha, o la cosechan, son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se le quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojaron en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Al fracasar en su descabellado intento de destronar a Dios, el diablo fue arrojado del cielo, expulsado. Su expulsión fue relatada de esta manera en Apocalipsis 12:9. El gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. A cualquiera de estas respuestas, esta respuesta lo hubiera desanimado, pero no al demonio. Con su soberbia, él está convencido que él es el único merecedor de la adoración y la gloria que solo se debe a Dios. Y él está agazapado, está escondido, esperando poder usurpar, ¿no?, robarse su lugar. Él es el primero en engañarse, ¿no? Él se engaña de sus propias mentiras.
Y en esa espera inútil se decide entonces a sembrar la cizaña entre los hombres. Hay que reconocer, que nadie puede llegar a mentir la realidad como él lo hace. Es inteligente, es astuto y desbordante de maldad. Son pocos los que se han dado de cuenta que él es el origen de muchos de los problemas que estos padecen. Pero, y esto hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no?, que si bien el demonio siembra, la tierra fértil para que la cizaña crezca, la pone el propio hombre. Satanás siente una satisfacción especial en sorprender y hacer caer a un cristiano, y mucho más si ese cristiano es un líder. Los líderes son tan asequibles a la seducción del diablo como cualquier otro hombre o mujer. Los apóstoles también cayeron en sus trampas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, 22 y 23, recordemos las palabras de Pedro cuando reprende a Jesús. Pedro lo llama aparte y comenzó a reprenderlo diciéndole que Dios no va a permitir, Señor, que eso suceda, en referencia a que no va a permitir que él sea arrestado para luego ser crucificado y morir en la cruz. Entonces el Señor se da la vuelta y le dice: apártate de mí, Satanás, ¿no? Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Recordemos esto siempre, ¿no? Recordemos también a Juan y a Santiago, otros dos apóstoles, hermanos, los dos, pidiendo sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda en la gloria de Dios, en la gloria de Jesús. En Marcos capítulo 10, versículos 35, 36 y 37, Santiago y Juan, que son los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Y entonces Jesús le respondió: ¿y qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le dijeron con mucha calma: concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando llegues a tu gloria, cuando ya estés en tu gloria. También tenemos que acordarnos de esto, ¿ok? Y recordemos, por ejemplo, también la traición misma de Judas, ¿no? Judas. En Juan 14, del 21 al 27, escribe el evangelista Juan: el que recibe mis mandamientos y los cumple, dice Jesús, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama será fiel de mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la que da el mundo. Y entonces les dice: no se inquieten ni teman. Pero estas caídas, ¿verdad?, de los apóstoles, les sirvieron para acumular conocimientos
sobre los designios y los métodos y las técnicas del enemigo. A partir de Pentecostés, por obra del Espíritu Santo, ellos llegaron a comprender la instrucción recibida de Jesús y sus propias experiencias. Entonces se encargaron de transmitir esas enseñanzas a las generaciones venideras para que estén alertas, resistiendo ellos mismos firmes en la fe. Y además, deberían de preguntarse, ¿el adversario de Dios es mi enemigo? Si respondemos sí, solo se queda revestirse con la armadura de Dios, ¿no? Revestirse para protegernos del mysterium iniquitatis, ¿no? El misterio del mal, ¿no? San Pablo se refiere a este ministerio del mal en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, cuando habla de la armadura. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del demonio, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animadas por el Espíritu Santo. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos y también por mí, a fin de que encuentre yo palabras adecuadas para anunciar resueltamente el misterio del Evangelio. Y estén siempre alerta para no caer en sus garras. Pero si su respuesta es no, si aún ustedes se encuentran sin haber comprendido que este inmerso en una guerra, que estamos inmersos en una guerra espiritual, ¿no? Que si seguimos en esta guerra, si no lo reconocemos, seguirá indefenso ante quien lo asedia buscando su perdición. Y no espere verlo, pues el demonio es un ser espiritual. Sus ofensivas son silenciosas, pero va ganando a persona, poco a poco. Va ganando espacios poco a poco. Un fundamental principio de defensa contra el demonio es vivir llenos de Dios, frecuentar los sacramentos, leer continuamente la palabra, orar y ayudar, reconocer las debilidades y asumir que uno es vulnerable a los ataques del enemigo. Si no lo hacemos, si no lo haces, porque quizás crees poder arreglártelas tú solo, entonces corres el riesgo de desarrollar tu soberbia y pensar que estás cerca de la perfección. Ahora, si esto te sucede, no tengas duda que ya has sido reclutado por el diablo.
La caída del diablo fue consecuencia precisamente de que él cuestionó la autoridad de Dios, en busca de que el hombre lo imite y disienta con el Señor. Lucifer siembra dudas en el corazón del hombre y alimenta su ego. Satanás saborea el triunfo dentro de la misma iglesia inclusive. Cuando un líder comienza a apelar, a demandar o a reclamar contra Dios, haciendo prevalecer sus propios pensamientos sobre los tres criterios en que se basa la iglesia, que son la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición Apostólica y el Magisterio de la Iglesia, constituido por el Papa y los obispos, ¿no? Aquellos obispos unidos al Papa. O también cuando un líder desobedece o cuestiona a su jerarquía. Cuando esto sucede, el demonio tiene ganada la batalla mayor. Lo que le resta ganar, ya que falta muy poco por ganar todo. El mismo método de la duda utilizó la serpiente al decirle a la mujer, ¿cómo es que Dios, ¿no?, que te ha dicho, no comas de ninguno de los árboles del jardín? No comas de ninguno de los árboles del jardín. Tomen nota. Este acto solo consumó la desobediencia de Eva, pues Eva ya había sido vencida en el momento que ella pensó que el mandato de Dios no se ajustaba a la verdad y por lo tanto que podía ser cuestionado. Nuestros primeros padres desconfiaron de Dios y creyeron más al diablo que a Dios. Confiaron más en el diablo que en Dios. Lo cierto es que ese engaño le dio tan buenos resultados a Satanás que él lo sigue utilizando, buscando que nosotros consciente o inconscientemente enseñemos que Dios miente, que siempre ha mentido y que todos lo comencemos a cuestionar también nosotros a Dios. Y no sirve argumentar que a la serpiente le fue fácil engañar a Adán y a Eva, porque intelectualmente eran inferiores a los hombres y mujeres de hoy día. Pues de la misma Escritura surge que ellos vivían una mayor intimidad con Dios que cualquiera de nosotros, puesto que Dios se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, ¿sí?, y hablaba de persona a persona con los dos, con ellos dos, con Adán y con Eva. La sabiduría de Dios que nutría o alimentaba directamente los intelectos y las facultades de Adán y Eva, aún no habían sido limitadas por el pecado. Por eso la serpiente, para poder engañarlos, tuvo que recurrir a toda su capacidad de seducción. Solo así podía lograr de Eva que ella desobedeciera el mandato del Señor y las reglas divinas. El enemigo tiene ganada las 2/3 partes de la batalla cuando los cristianos titubean y se ponen a discutir sobre lo que Dios quiso decir sin dejar ninguna duda. Por ejemplo, cuando el Señor se refiere y habla de el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, el Señor, Dios,
tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden. Fíjense bien, puedes comer de todos los árboles, no que no puedas comer como decía Satanás a Eva. Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Fíjense, ¿notaron la mentira? O por ejemplo, cuando el Señor se refirió a la autoridad en la iglesia. Mateos, en el capítulo 16, 18 y 19, versículos, Mateo escribe que Jesús, tomando la palabra, ¿no? Tomando la palabra, Simón Pedro, ¿no? Le respondió a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Satanás es el enemigo que siembra la cizaña, y lo hace especialmente en los lugares donde Dios siembra el trigo. Nunca ataca de frente, pues los mejores triunfos los logra con la infiltración y no con el ataque frontal. Y está equivocado quien cree que el enemigo pasará frente a la puerta de una parroquia o de una comunidad religiosa, ¿no?, de monjes o de monjitas, y dirá: este lugar me da mucho temor, no es para mí. A estos edificios levantados para rendir tributo a Dios, Él ansía transformarlos en territorio propio de Él. Otra de sus tácticas es la de introducir a maestros y líderes falsos, que en público hablan de Cristo, de la redención, de la cruz, de la resurrección, del poder del Espíritu Santo. Todo para ganar los oídos de los hombres, pero que no se someten bajo la autoridad de Dios ni viven evangélicamente. Usan el lenguaje de la verdad porque atrae a la gente, pero no hay verdad en ellos. Nunca la hubo ni la va a haber. ¿Les extraña esto? No debería extrañarles. Desde los primeros tiempos se encuentran a estos falsos religiosos. En el tiempo de Jesús, los fariseos fueron uno de los que rechazaron a Jesús. En la carta de San Pablo a Timoteo, en la primera, en el capítulo 4, versículo 1, mira lo que le dice Pablo a Timoteo, le dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos serán apóstatas de la fe, renunciarán a la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Cuidado, mis queridos hermanos y hermanas, ¿no? Satanás está tratando de hacernos caer en errores doctrinales y en desobediencia.
Lucas, en su evangelio, en el capítulo 22, versículos 31 y 32, dice, bueno, Jesús ya se lo había prevenido a Pedro antes de la pasión, ¿no? Jesús le había escrito, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, no desfallezca. Vivamos entonces, hermanos, fortalecidos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos con la armadura de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los hermanos. El Señor hará que se recoja la cizaña para quemarla y al trigo para depositarlo en su granero. Recordemos siempre esto. Y así con estas últimas palabras nos despedimos hasta mañana y decimos, Jesús, en ti confío. Gloria al Señor.